puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Mucho se ha hablado en los últimos días de espionaje después de algunos hechos ocurridos en nuestro país, en España. Pero no voy a hablarles de eso en esta introducción. Lo que sí voy a hacer es tratar de que entendamos todos, incluso aquellos que se creen libres de algunas cosas, que hablar de espionaje se queda corto al lado de todo lo que los gobiernos, da igual el país, tienen a su alcance para controlar todo aquello que les interesa y que al parecer no es poco. Les voy a poner simplemente algunos ejemplos personales. Hace unos días me llegó una notificación de Google con mis últimas actividades, sitios que he visitado, viajes que he hecho o tiendas en las que he entrado. Eso me extrañó bastante porque era la primera vez que me ocurre, y más con la ubicación desconectada. Es decir, acceden a mi teléfono o a mi ordenador por otras rutas que desconozco. Pero es que hay más. Ha habido momentos de conversaciones cara a cara, sin usar el móvil, y al día siguiente tener saturado el correo con tiendas, ofertas de viajes a un lugar determinado, qué alojamientos están más baratos en ese lugar en cuestión y mil cosas más, habiendo hablado nosotros, los que estábamos hablando en ese momento, sobre algún viaje. Nos espían con lo más cotidiano como un móvil o un ordenador y no les hace falta que estén ni siquiera activados. Y repito, hasta aquí me he ceñido a móviles y ordenadores. Así que no quiero ni imaginarme qué pueden llegar a hacer con los satélites situados en órbita. Aparentemente, esos satélites sirven para muchas cosas buenas, como el uso de la telefonía, televisión o internet, e incluso para proyectos científicos o para el estudio del espacio. Hasta ahí estaremos todos de acuerdo, pero les recuerdo que también tienen un uso militar o de inteligencia. Y yo me pregunto, si son capaces de espiarnos con un simple ordenador o un teléfono móvil, ¿qué no podrán hacer con un satélite? Tengamos en cuenta que son muy útiles para el espionaje de unos países a otros, donde tienen ubicadas sus instalaciones de armamento o por qué lugares se mueven las tropas, los barcos o cualquier información que deseen tener. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Pues volvamos al principio cuando les decía que siempre nos quedaremos cortos al hablar de espionaje. Entre otras cosas porque ya es mucho lo que sabemos, así que no puedo ni llegar a imaginarme cuántos otros instrumentos no tendrán para controlar regiones o países determinados. O simplemente, eso sí, enfocando bien, cuál es nuestra marca de cerveza favorita. Por eso decía también al principio que aquellos que se sienten libres en algunas ocasiones, sean personas o países, están muy equivocados. En este planeta todo está bajo un control férreo, unos más que otros, pero por desgracia, bajo un control total y absoluto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Luces y Sombras. Me imagino que ha quedado medianamente claro en la introducción por dónde van a ir los tiros del programa esta tarde. Pero contaremos esta tarde con un invitado que nos orientará sobre este tema relacionado con satélites puestos en órbita y qué pueden hacer y a qué pueden jugar estos satélites sin que nosotros lo sepamos. Pero primero que nada, darle la bienvenida a esta edición de Luces y Sombras a mi compañero Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, decía yo que los satélites me imagino que servirán para cosas que desconocemos por completo. No, sí, además estoy convencido que va a ser un programa muy instructivo, desde el principio hasta el final,
Y además, yo creo que al final ya veremos a qué conclusión llegamos cada uno. Yo ya anticipo la mía, o sea, yo la tengo clarísima. Está bien. Nos van a quedar dos opciones. Las dos opciones las diré al final. Las dirás al final, dijiste. Al final, sí, vale. Claro. No lo voy a anticipar ahora. No, por supuesto. Vale, aparte, pues, oye, aparte de que con la intervención de nuestro amigo, pues es posible que igual cambio la opinión. No lo creo porque creo que vamos por la misma idea, pero por si acaso. Todo puede ser, todo puede ser. Bueno, veamos. Primero que nada, vámonos con la sección de noticias, que creo que traes algunas bastante interesantes esta tarde. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a comenzar con una que nos habla de una expedición a una cresta de aguas profundas, justo al norte de las islas de Hawái, ha descubierto un antiguo lecho de lago desecado, y abro comillas, pavimentado con lo que parece un camino de ladrillos amarillos. Estas imágenes han sido descubiertas por el buque de exploración Nautilus, que actualmente está inspeccionando la cresta, y aquí me van a perdonar, o sea, lo voy a intentar, Ilukualaini, dentro del Monumento Nacional Marino de Papahāaumokuākea, o sea, PMNM. Bueno, pues la PMNM es una de las mayores áreas de conservación marina del mundo, más grande que todos los parques nacionales de Estados Unidos juntos, y solo se ha explorado un 3% de su fondo marino. Cualquier persona puede ver la exploración porque todos los días los investigadores ofrecen imágenes en directo, y un carrete recientemente publicado en YouTube capta el momento en que los investigadores que operan el vehículo de aguas profundas tropiezan con lo que han bautizado el Camino de Oz. El Camino de Oz. Sí. A pesar de estar situado bajo unos 1000 metros de océano, el lecho del lago descubierto por los investigadores en la cima del monte submarino Nootka parece sorprendentemente seco. En la radio, el equipo señala que el suelo parece casi una corteza horneada que podría desprenderse. En una diminuta sección, la roca volcánica se ha fracturado de una forma sorprendente parecida a los ladrillos. Las singulares fracturas de 90 grados están probablemente relacionadas con la tensión de calentamiento y enfriamiento de las múltiples erupciones en este margen de la Tierra. Pero el hecho que ahora mismo sigue asombrando es que las imágenes, yo las he visto, o sea, efectivamente parece un camino totalmente diseñado, o sea, no parece algo formado naturalmente, sino parece algo hecho por la mano de alguien. Ya, como tantas cosas que se han encontrado en los fondos de los océanos que no parecen hechas de una forma natural, sino que alguien las hizo. Pues me imagino que tendremos que seguir atentos a esta noticia, porque puede ser el comienzo de algo que te da a saber. ¿Quién sabe? A saber. Y bueno, ahora vamos a entrar en un grupo de noticias que además yo sé que es tu tema preferido. Vale. No lo he elegido por eso, no es para hacerte la pelota ni mucho menos, pero ha cuadrado así. Entonces, bueno, la primera, el Pentágono, tras una petición de transparencia que en su día hizo el diario The Sun, que el diario The Sun hizo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha hecho público determinados informes, y algunos de ellos llaman especialmente la atención. Uno de ellos, titulado Efectos anómalos agudos y subagudos de los campos en los tejidos humanos y biológicos, ahí queda eso, detallan los supuestos efectos en la salud que estos avistamientos de ovnis habrían provocado en las personas, como radiación, problemas cerebrales o nervios dañados. Pero uno de los testimonios que más ha destacado ha sido el de una mujer que asegura que tras ser abducida tuvo lo que han llamado embarazo sin contabilizar. No ofrecen más datos, pero otros de los casos que indican son también realmente extraños.
Algunos alegan haber tenido experiencias telepáticas y de teletransporte, y otros aseguran que han perdido la memoria, la voz, han levitado, han perdido el cabello, han tenido encuentros sexuales o han experimentado la muerte. Se han notificado con precisión suficiente incidentes, accidentes, y se han adquirido datos médicos como para apoyar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y son opacos a la comprensión total de los Estados Unidos, señala el citado informe, que ocupa más de 1.500 páginas relacionadas con el programa de identificación de amenazas aéreas avanzadas del Pentágono. Los análisis médicos, aunque no requieren la invención de una biofísica alternativa, se indican el uso de sistemas energéticos no convencionales y avanzados. El diario The Sun asegura que tras pedir los documentos en 2017, los han recibido ahora con algunas partes restringidas. Existe información clasificada que es altamente importante para el tema de este estudio y solo se ha mostrado una pequeña parte del estudio clasificado. Como por ejemplo, entre las partes censuradas está que cuando con el caso que ha arrancado, con el caso de la señora que asegura haber sido haber tenido lo que ellos llaman aducida y haber tenido un embarazo sin contabilizar, entre comillas, pues deja la noticia ahí o sea, deja la noticia ahí porque el resto está censurado. Ya. Pero sí, bueno, me llama mucho la atención que ahora, bueno, me llama mucho la atención, no debería llamarme la atención, pero bueno, es que de repente salgan a la luz este tipo de datos que hace unos 8 o 10 años se consideraban una tontería, se consideraban una, ¿cómo se dice? Una especie de invención por parte de los supuestos abducidos. Pues tranquila, porque esto vamos a seguir subiendo la tensión. En la misma línea. Vale. Sigamos entonces. Bueno, pues un subcomité de la Cámara de... Ojo, y ahora sí voy a hacer un inciso. La noticia que voy a dar está publicada el 11 de mayo. Un subcomité de la Cámara de Representantes tiene programado celebrar el próximo martes, hoy 17 de mayo, la que será la primera audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en más de medio siglo. Los avistamientos de supuestos objetos voladores no identificados serán la próxima semana, por hoy ya, objeto de una audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos. 2 altos funcionarios de inteligencia del Pentágono comparecerán ante este subcomité de la Cámara de Representantes. El representante demócrata André Carson señaló en Twitter que el subcomité que preside, el de contraterrorismo, contrainteligencia y contraproliferación, el C3, celebrará una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI y el riesgo para la seguridad nacional que representa. Se trata de la primera audiencia abierta en más de medio siglo sobre lo que ahora oficialmente se conoce como fenómenos aéreos. Te pierdo, te oigo. Y llega cerca de... estaba diciendo que se trata de la primera audiencia abierta en más de medio siglo sobre lo que ahora oficialmente se conoce como fenómenos aéreos no identificados, los UAP en inglés, y llega cerca de un año después de la publicación de un esperado informe encargado por el Congreso. Eres el único. Bueno, le ruego que nos perdonen, pero ha habido un fallo ahí en la conexión a internet donde yo me he quedado fuera de la reunión por completo, con lo cual ha sido imposible saber de qué seguían hablando ellos. Entonces lo que vamos a hacer es que Eduardo va a continuar por la parte por la que iba antes de que se produjera esta situación. Vamos a ver. Sí, efectivamente, la noticia que yo estaba dando en ese momento se refería a que un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene programado celebrar hoy martes la que será la primera audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en más de medio siglo. Bueno, pues como decía, los avistamientos de supuestos objetos voladores no identificados serán en la próxima semana, por hoy, objeto de una audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos.
Dos altos funcionarios de inteligencia del Pentágono comparecerán ante el subcomité de la Cámara de Representantes. El representante demócrata André Carson señaló en Twitter que el subcomité que preside, el de contraterrorismo, contrainteligencia y contraproliferación, el C3, celebrará una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI y el riesgo para la seguridad nacional que representa. Se trata de la primera audiencia abierta en más de medio siglo sobre lo que ahora oficialmente se conoce como fenómenos aéreos no identificados, los UAP en inglés, y llega cerca de un año después de la publicación de un esperado informe encargado por el Congreso. El informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, UAP, que se publicó en junio de 2021, no ofreció explicación a los avistamientos debido principalmente a la falta de un sistema de alta calidad en el momento de reportarlos. De hecho, la investigación se redujo a 144 casos registrados entre 2004 y 2021 y pese a ello no resultó concluyente. Los expertos no lograron encontrar una explicación convincente para lo que reconocieron eran mayoritariamente objetos físicos, algunos con características inusuales de vuelo. El documento concluye que no se trata de programas secretos de Estados Unidos y reconoce que carece de elementos para descartar que sean tecnologías desconocidas pertenecientes a otros países o fenómenos de origen extraterrestre. Solo en un caso pudieron identificar el fenómeno con gran confianza. Un globo grande que se estaba desinflando. Los otros siguen sin tener explicación. Bueno, pues el presidente del subcomité de contraterrorismo, contrainteligencia y contraproliferación, André Carson, declaró: esta audiencia se trata de examinar los pasos que el Pentágono puede tomar para reducir el estigma que rodea a los informes de los pilotos militares y de los pilotos civiles. De esta manera, el foco principal estará en detectar, identificar y atribuir objetos de interés en el espacio aéreo de uso especial y evaluar y mitigar cualquier amenaza asociada a la seguridad del vuelo y la seguridad nacional. Hay que retrotraerse a principios de 1970 para recabar la información acerca de la última audiencia de la que se tiene conocimiento en torno a este tema. Y es que la Fuerza Aérea Norteamericana cerró una investigación pública que era conocida como Proyecto Libro Azul para aquella época. Para 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió dejar de hablar públicamente del tema debido a la falta de conclusiones. Los motivos fueron que se llegó a la conclusión de que no había evidencia de la existencia de objetos extraterrestres y, por lo tanto, no se justificaba más invertir tiempo en esta investigación. Ya, sí. No hubo conclusiones en el Proyecto Libro Azul. Eso es lo que nos dicen. Bueno, pues cada día dicen una cosa distinta. Porque creo recordar, si mal no recuerdo, que con el Proyecto Libro Azul llegaron a la conclusión, después de investigar miles de casos, que un promedio de unos 700 y algo de los casos no tenían ningún tipo de explicación. Ya. Entonces, bueno. Yo le voy a poner, salvo que quieras añadir algo, le voy a poner la puntilla a esto. A ver, pónsela. Es que ya te dije que la reunión, la audiencia esa que se iba a celebrar era hoy. Entonces, bueno, hace como unos 20 minutos me ha llegado la noticia a través de Antena 3 que dice lo siguiente. La inteligencia de Estados Unidos reconoce que sus militares han identificado ovnis. Estados Unidos reconoce que sus militares han identificado ovnis o fenómenos aéreos no identificados y que su Departamento de Inteligencia recopila datos para identificarlos. El subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Moultrie, afirmó que los soldados de su país se han encontrado con fenómenos volantes no identificados, es decir, ovnis. El departamento está recopilando información y datos. Así lo ha afirmado ante un subcomité de inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos en una audiencia sobre ovnis. Se trata de la primera sesión, como ya comentaba antes, sobre dicho asunto que acoge el Congreso del país en más de 50 años. En dicha audiencia, varios legisladores abordaron el tema para terminar con los estigmas y para que los militares se informen
a sus superiores cuando se encuentre un fenómeno de este tipo. La audiencia se produce después de que un informe documentara más de 140 casos denominados oficialmente como fenómenos aéreos no identificados, o FANI, en el año fiscal 2022, que comenzó en octubre del año pasado. El Departamento de Defensa creó una oficina para supervisar la recopilación de datos, el tratamiento y su análisis, según ha explicado Murphy. No es el único que ha confirmado la identificación de ovnis. El subdirector de inteligencia naval estadounidense Scott Bright recordó que entre los años 2004 y 2021 se habían detectado un total de 144 fenómenos no identificados. Sin embargo, la cifra ha ascendido hasta 400. La razón de este incremento se debería a que los soldados han comenzado a informar más sobre estos fenómenos, gracias al trabajo que se hace para terminar con dicho estigma, pero también debido al aumento de sistemas como drones en el espacio aéreo de Estados Unidos y a la mejora de sensores y radares para detectarlos. Bueno, hasta ahí estamos de momento. Esta es la última noticia que ha publicado Antena 3 sobre esta audiencia hace media hora, escaso. Claro, vamos a ver. Yo lo que veo es que últimamente parece que tienen una prisa tremenda en sacar datos y en hacernos partícipes de que sí que existen los ovnis ahora de repente. No, sí. Normalmente cuando esto sucede, hasta ahora cuando esto sucedía era porque no había, o no había una noticia determinada que acaparara la atención del ciudadano, o interesaba que este tipo de noticias acapararan la atención del ciudadano y la sacaba para desviarla de otros temas. Por supuesto. Yo creo que en este momento hay suficientes temas importantes, empezando por la guerra de Ucrania, como para que no sea necesario sacar este tema. Salvo que nos estemos enfrentando a algo, bueno, a algo que quizás en algún momento hemos defendido, no todo el mundo se lo cree y a lo mejor pueda resultar que sea cierto. No lo sé, me sigue extrañando. Sí es verdad que normalmente este tema se ha utilizado como pantalla cuando querían desviar la atención de otros temas, está claro. Pero es que ahora esto ya no me parece una desviación, o sea, ya no me parece querer desviar la atención a otro problema o a otra historia como puede ser el tema de los ovnis, sino que estamos hablando que se ha reunido un comité del gobierno americano para dar a conocer esos datos. Sí. Entonces, pues bueno. Y que encima es eso, o sea, han pasado los 144 casos a, creo que ha dicho 600, no sé, no sé la cantidad que ha dicho. 400, creo recordar. 400, sí. Entonces, pues bueno, sí que ahora es verdad que hay drones, que hay tal, que sí, vale, pero y cuando no habían este tipo de artilugios y alguien decía, dentro de los militares, dentro de algún ejército, alguien tenía la osadía de decir que en su barco o en su avión habían visto algo muy raro y que no les cuadraba con fenomenología terrestre o con tecnología terrestre, lo que hacían era callarlos. Lo que pasa es que yo en la noticia tengo una duda. O sea, yo he interpretado la noticia de la postilla que hace de los drones como que, ha sido mi interpretación, como que gracias a que existen los drones se ha incrementado el número de 144 a 400. Sí, exactamente. No que el que haya drones hayan sido confundidos con. No, te he entendido perfectamente. Vale. Te he entendido perfectamente. Vale. Es decir, pero lo que a mí me extraña es que antes, hace 10 años por ahí más o menos, o menos incluso, un piloto de un avión o un capitán de un barco o un marinero de un barco reportaban un avistamiento ovni y eso se cerraba, se zanjaba, se callaba, ya está, no hay más. Sin embargo, ahora parece que toda su prisa es dar a conocer todo este tipo de casos que en su momento se callaron. Sí. Eso es lo que me parece a mí, pero sí, bueno. Que es lo que parece, además, es que la noticia parece como que está disparada y que quiere empezar a acaparar la atención al menos de determinados sectores.
No, no, por supuesto, por supuesto. A mí en principio me ha sorprendido. Y tanto. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Eso te iba a decir, vamos a ver la evolución de las noticias, a ver si siguen saliendo eso. De todas maneras, estaremos atentos al tema de esta audiencia para ver si podemos informar de más cosas sobre esta historia determinada, a ver qué es lo que pasa. Sí. Bueno, creo que no tienes más noticias esta tarde. La verdad que las que tenías han sido bastante impactantes, así que bueno, nos vamos a meter de lleno en el tema principal, pero no voy a ser yo quien se los explique, como ya decía antes, sino que tenemos con nosotros esta tarde a un colaborador habitual de este programa, que es Iván Caso-Palacios. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Asun. Buenas tardes, Eduardo. Con algún que otro fallo técnico, pero bueno, aquí estamos de todas maneras. Bueno, eso es implícito por el tema que vamos a tocar esta jornada. Y estoy seguro de que al final del programa la gente entenderá, porque a veces hay tantas dificultades de comunicación cuando no debería de haberlo, porque no vivimos en una franja del planeta donde haya una falta de cobertura bastante importante en cuanto a medios de comunicación, satélites, etcétera, ¿no? Pero ahora lo vamos a explicar y todo el mundo nos va a entender. Bien, perfecto. Eso es lo que pasa siempre que estás tú por aquí, que la gente nos entiende perfectamente. Bueno, coméntanos un poco de qué nos vienes a informar esta tarde. Bueno, cuando tú y yo cerramos algún tema para hablar, para sorprender un poco a la audiencia, nos gusta siempre tocar misterios relacionados con nuestros cielos, enigmas en el cielo, misterios aéreos, ¿no? Pero es muy curioso que la última propuesta que te estaba haciendo, pues surge porque estamos, digamos que en la antesala de uno de los estrenos cinematográficos, digamos que más esperados, como es, aeronáuticamente hablando, como es la segunda parte de Top Gun, ¿no? Que se va a estrenar a finales de este mes de mayo, y el 26 o el 27 por ahí. Y es curioso que el tema que yo tenía medio pensado para proponerte, de repente salta ferozmente a la palestra de la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos esperando con muchas ganas, ¿no? Sobre todo los fanáticos de esta saga, ya al menos de 2 películas de Top Gun, estamos esperando el estreno y de repente pues vemos en las noticias de última hora cómo hay un movimiento muy extraño, pues de un país tan grande y tan importante y tan influyente como es China en la actualidad, en todas sus vertientes, y hay un movimiento militar, digamos, de este país que sorprende a la prensa prácticamente del mundo entero y es prácticamente un poco noticia de los últimos días, ¿no? Hace 48 o 72 horas que nos hemos enterado. ¿Qué ha ocurrido? Nada más y nada menos que por culpa o a raíz de la película o del estreno de Top Gun 2, China ha tenido que cambiar la órbita de un satélite espía militar a propósito. Claro, la gente dirá, ¿qué narices tiene que ver un tema con otro? Además, hombre, no se trata solamente de que cuando se mueve un satélite, sobre todo espía, por parte de un país o de un gobierno, no se trata de darle un botón y mover ese satélite, ¿no? Todo tiene también un gasto de recursos. Ese satélite probablemente se haya salido de una órbita que militarmente para ese país es muy necesaria y está dejando de vigilar otras cosas por irse a vigilar esto. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que China se ha dado cuenta de que existía, pues, en una base militar americana, una especie de avión hipersónico, un prototipo que no conocían, y entonces han ido a propósito a vigilar o a estudiar qué es lo que la Marina de los Estados Unidos poseía en aquellas instalaciones, ¿no? Esto salta a la prensa cuando la Marina de los Estados Unidos
a la productora de la película de Top Gun 2 le dice que tienen constancia, según los informes de inteligencia, que un satélite chino se ha dado la vuelta, se ha girado y ha seguido una ruta diferente para fotografiar ese avión. Tampoco quiero meterme mucho para no hacer un poco spoiler de la película, ¿no? Pero esto encamina un poco los hechos que vamos a contar hoy. Y al final, pues se me ocurrió que para esta jornada de luces y sombras sería súper interesante, además con la actualidad bélica que tenemos en torno a Ucrania, etcétera, sería súper interesante saber qué clase de espías tenemos encima de nuestras cabezas, de qué forma nos espían, cuál es el nombre y los apellidos de esos aparatos que nos espían, y por eso os quería proponer este tema hoy, ¿no? Es cierto que nuestro planeta pues, está plagado completamente de espías, de instrumentos de espionaje, satélites espía, etcétera, pero claro, ya no concebimos el espionaje como pues aquellas historias de gabardina y sombrero y de identidades falsas que recorrían las calles tras el muro de Berlín o la antigua Unión Soviética o Estados Unidos, y un espía pues iba detrás de otro y se iban, digamos que intentando averiguar los unos a los otros lo que hacían tras su retaguardia o tras las líneas enemigas, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues a raíz de la guerra de Ucrania, nos hemos dado cuenta una vez más que existe un amplio arsenal militar que tiene unos ojos muy sofisticados, unos oídos muy sofisticados y tienen además una capacidad asombrosa para ver, para escuchar todo lo que está pasando día y noche, las 24 horas del día, no solo para ver y oír, sino que además incluso para interferir, como pudiera haber estado pasando en esta conexión, aunque sea por rebote y de manera indirecta, pero es cierto, ¿no? Que influyen mucho en nuestra vida diaria. Actualmente, pues desde que Rusia invade Ucrania a finales de febrero de este año, comienza un movimiento veloz y un movimiento muy rápido de esos satélites espía que son tan silenciosos, principalmente de la OTAN, principalmente de Rusia y, bueno, pues de todos esos países que componen esos dos principales bloques, ¿no? de fuerzas militares hoy en día. Y bueno, pues gracias a ellos también muchas veces se filtra diverso contenido militar y nos vamos enterando un poco pues de lo que va ocurriendo gracias a eso, porque los ejércitos de hoy en día pues filtran ese tipo de información. Pero para entender lo que ocurre hoy, pues es bueno entender cómo nace esto. Y sabiendo un poco cómo nace la historia de los satélites espía y de los instrumentos de espionaje, nos podemos hacer una idea de lo que existe sobre nuestras cabezas y ni siquiera llegamos a imaginar. Fíjate, si hay que retroceder en el tiempo, que nos vamos hasta el año 1954, que es cuando se concibe un poco el primer prototipo de un instrumento espía. En este caso, pues era un avión espía, que es el famoso U-2, incluso que le da ese nombre a ese grupo de música, ¿no? Era un avión espía de reconocimiento fotográfico que era capaz de volar a 23.000 metros de altitud, a 23 kilómetros de altitud, y era capaz de fotografiar a una persona con total detalle y total resolución paseando por una calle, ¿no? De hecho, pues se hizo muchísimos vuelos sobrevolando la antigua Unión Soviética, de norte a sur, de este a oeste. Bueno, hay que decir que el U-2, por supuesto, era un instrumento de espionaje de los Estados Unidos y ni siquiera tenía la necesidad de prácticamente repostar combustible. Podía estar un montón de tiempo volando y espiando sin que nadie se enterara, ¿no? Llegó incluso a espiar la antigua República Democrática Alemana ya en 1956. Luego empezó a meterse en territorio soviético, etc. En este capítulo sí también
tenemos, bueno, pues aquel incidente ya tan conocido que fue el 1 de mayo de 1960, cuando los rusos pues derriban ese U-2 espía sobre Siberia, y aquel famoso piloto militar, Gary Powers, pues era condenado a nada más y nada menos que a 30 años de prisión, ¿no? Y al final pues se canjea ese piloto americano pues por un espía ruso que era Rudolf Abel, y así acaba aquella historia. Tenemos también espionaje de esta máquina de espionaje sobre Cuba en 1962, que fue cuando se descubrió aquellas rampas de lanzamiento de misiles atómicos soviéticos que estaban en suelo cubano, que es cuando nace aquella crisis que prácticamente en 3 días estuvieron a punto de volarse, digamos que nuclearmente, Occidente contra Oriente, la parte soviética, ¿no? Y desencadenó aquella crisis. Y ya a principios de los años 60 empezamos a ver nuevas máquinas espía. Empezaban a nacer los satélites espía. Uno de los primeros americanos, por ejemplo, el Samos 2, era un satélite espía que hizo pues unas pruebas en órbita a principios de los años 60 y bueno, dio muchísimo y muy buen resultado, y fue algo que se creó para intentar un poco buscar sustituto en el futuro de los U-2, ¿no? Luego, años más tarde, se crearon también otras máquinas espía y ya iban infinitamente dotadas de muchísimo más recursos. De hecho, tenían sistemas de fotografía que se transmitían por radio, tenían detectores y sensores infrarrojos, tenían rayos X, rayos ultravioleta, tenían radares. Fíjate, estos sistemas eran capaces de detectar instalaciones bajo la tierra, con el simple hecho de que cualquier instalación que estuviera bajo el terreno tendría que tener de alguna forma algún tipo de toma de ventilación al exterior, por la que pues surgieran gases, surgiera ese tipo de ventilación fría o caliente, pero eso era lo que usaban los satélites espía para saber dónde estaban las instalaciones resguardadas bajo el terreno. Principalmente pues lo usaron la CIA y el Pentágono, ¿no? Eran un poco los primeros que ponían esos ojos electrónicos, bueno, pues sobre las cabezas de medio mundo, ¿no? Prácticamente. Otra proeza también fue cuando los satélites americanos sirvieron en la Guerra de las Malvinas en 1982 para ayudar a los ingleses a localizar los buques argentinos, ¿no? Con antelación para saber los movimientos de los argentinos, etc. Y luego también hay un programa muy curioso que se dio entre 1959 y 1962, se llamaba el programa Discoverer, que era un programa que estaba destinado a equipar aviones para poder luego recuperar las cápsulas que los satélites espía lanzaban a la Tierra cuando tomaban las fotos en sus misiones de espionaje. ¿Qué quiere decir esto? Que para conseguir la información que un satélite espía obtenía, si por muy espía y muy escondido que tú estés, lo transmites a la Tierra, puede haber una fuerza enemiga que al final detecte esa transmisión y entonces se quede con esa información. La única manera en la que no se podía intervenir esa información era que todos hemos tenido cámaras con carretes que se sacan, se van a revelar, etcétera, ¿no? Pues simplemente ese satélite se ponía sobre una zona de Alaska y dejaba caer hacia la Tierra pues una especie de tubo con esos carretes fotográficos, y caían en una zona donde al final pues iban los militares y recuperaban esos carretes, y así no había ningún tipo de filtración, ¿no? Hay muchos programas que se han dado a lo largo de la historia como este. Otro que también nos daría para un programa entero, por ejemplo, el sistema de satélites de vigilancia Vela, que nace en 1963. El Vela es el sistema de satélites de vigilancia, sobre todo de espionaje también, pero de vigilancia
en tres, digamos que en tres niveles, ¿no? En el nivel submarino del planeta, sobre la Tierra, y luego en lo que es, digamos que nuestra atmósfera, tanto en el espacio como en nuestra propia atmósfera antes de salir al espacio. El sistema Vela, que eran satélites preparados para rastrear explosiones nucleares en nuestro planeta y fuera, cuando estaba en auge el tema de las pruebas nucleares, fue el sistema de satélites que registró la mayor explosión nuclear en nuestro planeta, que a día de hoy tiene todavía origen desconocido. Y fue que en un solo día se llegaron a registrar un montón de explosiones nucleares que a día de hoy no se sabe el origen. Se piensa, hay hipótesis que podrían haber sido los israelíes en conjunto con Sudáfrica haciendo unas pruebas, pero no se ha descartado nunca, jamás, que hubiera entrado algún tipo de objeto a través de nuestra atmósfera y hubiera reventado dentro de nuestro planeta, causando la mayor explosión nuclear que se ha conocido prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Ha habido también otros muchos que podríamos estar toda la tarde, noche hablando de satélites espía, el programa NavStar, que eran también satélites de sincronización, de cálculos de distancias. Había satélites geostáticos de Estados Unidos que vigilaban el Océano Índico, el Pacífico, el Atlántico, el satélite Lacrosse, que también era un satélite que era de vigilancia oceánica. Muchísimos, ¿no? Sobre todo satélites de inteligencia electrónica, de reconocimiento fotográfico, etcétera. Luego llegamos a una época mucho más cercana ya a nuestros días, como es la Guerra del Golfo en 1990. Ahí los americanos lo que hacen es que sitúan satélites del Departamento Nacional de Reconocimiento, que se llaman los satélites KH-11 y KH-12, fíjate el coste, 1.300 millones de dólares, simplemente para vigilar Irak, para controlar vehículos, artillería y movimientos de tropa. Lo que hacían es que sacaban fotografías, las codificaban, las enviaban luego a través de otro satélite que estaba mejor posicionado para que se recibiera en tiempo real la información, y uno de esos dos satélites, al menos hasta hace muy poquitos años, todavía seguía en servicio, el KH-12, un satélite que pesa 12 toneladas y está en órbita a unos 320 kilómetros de altitud. Saca fotografías con hasta 20 centímetros de resolución. Es una auténtica pasada. También se espían los mares. Hay un grupo de satélites que se llama el OSUS, que son 4 grupos de satélites espía, pues fabricados por Washington, y lo que hacen es que vigilan oceánicamente, sobre todo a todos los barcos en alta mar y las operaciones que llevan. Y bueno, ¿qué sucede? Que al final, en las guerras, del otro bando, siempre puedes intentar interferir con una recompensa, intentando comprar al soldado enemigo, etcétera. Pero ¿qué sucede con los satélites espía? Que son soldados hoy en día, son auténticos soldados que no se dejan comprar. Entonces, es un soldado que nunca le va a fallar a un ejército. Uno de los satélites más impresionantes que existen hoy en día se usó en la guerra de Afganistán. Se llama el satélite Keyhole, considerado como el mejor soldado del ejército de los Estados Unidos. Era capaz de fotografiar objetivos con 20 centímetros de resolución desde 320 kilómetros de altitud. Y tenía, digamos que incluso, pues, una desventaja. Volaba tan bajo en la órbita alrededor de nuestro planeta que el roce del aire, de la atmósfera, acababa, lo destrozaba prácticamente después de su servicio, ¿no? Y había que repararlo continuamente, había que llevar piezas continuamente al satélite para volverlo a poner en funcionamiento. Ojo, hemos visto despegar muchas veces desde Cabo Cañaveral misiones al espacio de los transbordadores americanos, etcétera. No siempre se han puesto en órbita para llevar astronautas a una estación espacial. Llevaban cargas clasificadas, llevaban satélites militares.
Sí. Iban a repostar otra clase de satélites que ni siquiera llegamos a conocer, que desconocemos que estén circulando la Tierra, alrededor de la Tierra, etcétera, ¿no? Y bueno, al final toda esta tecnología se basa en que todo lo que se mueve hoy en día por encima de la Tierra prácticamente que pueda ser espiado por un satélite espía, siempre deja un rastro de calor. Las personas no dejamos de ser seres con sangre caliente, digamos. Las máquinas desprenden calor y son muy fácilmente detectables en ese sentido, ¿no? Ahora, en 2018, hace solamente 4 años, en enero del 2018, por ejemplo, para que sepáis lo que no sabemos precisamente que circula alrededor de la Tierra, se lanzó un satélite militar de Estados Unidos que se llamaba el Zuma, con Z. Este satélite militar se lanza al espacio el 8 de enero del 2018. De hecho, la empresa que lo pone en órbita es la empresa de Elon Musk, con lo cual pues todavía genera pues muchísimo más interés a través de un cohete de la empresa SpaceX, pero sin embargo la información oficial es que nunca llega a entrar en órbita. ¿Qué ocurre? Que el satélite, según la versión oficial, se sale de la órbita, regresa a la Tierra y se desintegra al entrar en la atmósfera. Luego, por ejemplo, hay información de la agencia Reuters que verifica y da pruebas de que el Zuma no se llega a separar de la segunda etapa de ese cohete de SpaceX, el Falcon 9, y que se rompe y se cae al mar y se hunde. Y luego hay una tercera versión, que es el propio presidente de SpaceX, que dice en un comunicado al mundo entero que el cohete ha realizado la misión de forma totalmente satisfactoria y que el Zuma está en órbita actualmente. ¿Qué ocurre? Que cuando le empiezan a preguntar, por supuesto los periodistas ya por el satélite en sí, pues al final lo que tenemos es que es una información totalmente clasificada, ¿no? Y Claro. bueno, pues la carga que podría llevar el cohete es información clasificada, es un poco lo poco que suelta el Pentágono, es el nombre y que es un satélite militar y poco más, y no se sabe absolutamente nada más. Era un satélite que estaba preparado para orbitar alrededor de la Tierra a pocos cientos de kilómetros en órbita y bueno, a día de hoy pues no sabemos realmente si el Zuma está espiando para los Estados Unidos o si está en el fondo del mar, en cualquier océano, ¿no? de nuestro planeta. Claro. Tenemos más pequeños éxitos que tampoco tienen que ver con los Estados Unidos. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿España tiene satélites espía? Pues España puso su primer satélite espía, que se llama Paz, lo puso en órbita el 22 de enero del 2018. También era puesto a través de un cohete Falcon 9 de SpaceX en órbita. Además, lo lanza desde la base de Vandenberg en Estados Unidos y lo lanza 11 minutos después. El satélite pues ya está en órbita y empieza a funcionar y a espiar para el ministro de Defensa de España. Nosotros también, pues por decirlo de esta manera, también tenemos nuestro propio satélite espía. Principalmente la misión es pues tomar imágenes por radar, hacer operaciones de vigilancia, cartografiar con fines militares, cartografiar con fines científicos y algún comercial. Y todos estos que estoy nombrando, en teoría, estarían ahora con el ojo puesto en Ucrania prácticamente desde el primer momento, ¿no? Este satélite, que pesa 1,5 toneladas y mide 5 metros de largo, es capaz de obtener 100 imágenes cada 24 horas y lo que hace es que cada imagen es capaz de cartografiar unos 15.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y no depende de la meteorología que haya, con lo cual es capaz de fotografiar con todo tipo de meteorología. Da 15 órbitas a la Tierra cada día y cada día es capaz pues, de cubrir aproximadamente unos 300.000 kilómetros cuadrados, ¿no?
Y este es el satélite Paz, que es el satélite del que nosotros podemos presumir. Y hoy en día, en cuanto a Ucrania, pues principalmente los datos de los satélites militares que están funcionando vienen a través de países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España. También, por supuesto, Rusia. De hecho, uno de los satélites espía rusos más avanzados se llama el Cobalt M9. Es un satélite que ponen en órbita las fuerzas de defensa aeroespaciales de Rusia en el 6 de mayo del 2014 y es principalmente un satélite espía de reconocimiento óptico. Lo pone en órbita la nave, la Soyuz, que tan acostumbrados estábamos a verla despegar al espacio. Y todas estas misiones, tanto las del transbordador americano como las de la Soyuz, etcétera, no solamente suben al espacio para colocar astronautas, como dije antes, ¿no? Se dedican a muchas veces se dedican a colocar este tipo de arsenal militar arriba, ¿no? Y de estos ojos para los países en concreto para que nos vigilen, ¿no? Ahora sobre Ucrania hay muchísimo movimiento. De hecho, bueno, los satélites actualmente lo que están haciendo principalmente son misiones, como dicen ellos, electro-ópticas, son misiones radar, son misiones de escucha dedicadas sobre todo al espionaje y dedicadas a sacar un montón de imágenes para intentar darle todo tipo de seguridad, sobre todo a los ucranianos, principalmente de todo el bloque de la OTAN, favoreciendo un poco a Ucrania en contra de Rusia. Y bueno, también podríamos hablar toda la tarde de satélites espía, sin embargo, la información oficial que hay sobre ellos es prácticamente inexistente, porque todos los datos técnicos que se puedan manejar de estas máquinas son prácticamente datos clasificados, ¿no? Hay satélites de 1,5 toneladas y hay satélites de 17 toneladas prácticamente, que se han tenido casi que ir construyendo poco a poco en el espacio porque era imposible mandarlos al espacio de una sola vez. Por cierto, Boeing, por ejemplo, no solo fabrica aviones, también fabrica satélites espía. La Lockheed Martin, el fabricante americano, no solamente construye aviones espías, sino que también construye satélites militares. De hecho, el último americano que se pone en órbita en abril del 2021, la Lockheed Martin lo construye, se llama el USA 314 y es uno de los últimos que se pone en órbita para empezar a espiar también, ¿no? Hay uno muy curioso que se llama el Topaz 5, que lo envía también los Estados Unidos al espacio, está en órbita desde el 12 de enero del 2018 y bueno, es bastante curioso, principalmente ¿por qué? Porque lo fabrica Boeing, que es lo que os comentaba antes, y porque tiene una antena que es de unas dimensiones bastante grandes y lo que hace es que saca imágenes espectrales y es capaz de tener una resolución de aproximadamente unos 50 centímetros desde una altura de 1.100 kilómetros de distancia al suelo, lo cual es prácticamente una auténtica pasada, ¿no? Luego tenemos satélites pues, que escuchan, por supuesto, que descifran comunicaciones. Fijaros que también hay satélites espía que vigilan a otros satélites espía. Es el espionaje del espionaje. Uno de los más conocidos, entre comillas, fue el KH-11, y era un proyecto americano que además se desarrolló durante la Guerra Fría y se puso o se empezó a conocer este caso en noviembre de 1990 cuando una misión Atlantis del transbordador pues se va al espacio y
es seguida por los observadores aficionados astronómicos, ¿no? Como cuando nos enteramos de cosas de los aviones por los spotters en los aeropuertos, pues aquí igual. ¿Qué ocurrió? Que cuando los observadores astronómicos siguen el lanzamiento, la mayoría de nosotros vemos el lanzamiento por la tele, vemos un puntito y al final ya no vemos nada más, esta gente se dedica a seguirlos y lo que vieron es que cuando el Atlantis está ya en órbita, pues no solamente suelta lo que oficialmente dijeron que iban a soltar, que era pues una determinada carga en el espacio, etcétera, sino que empiezan a salir, digamos que una serie de cuerpos de esa misión Atlantis del transbordador, y no eran nada más y nada menos que otros satélites espía que se iban a poner en órbita y que, por supuesto, no se había dicho absolutamente nada a la opinión pública, ¿no? Y, bueno, en 1998, por ejemplo, desde el 90 que se lanza hasta 1998, esos objetos prácticamente incluso no era posible ni seguirlos visualmente desde la Tierra. Pero a partir de 1998, que no se sabe realmente por qué, empiezan a ser visibles otra vez para los aficionados astrónomos, y cuando antes perdían el rastro continuamente de ellos, empiezan a observar de manera muy clara ya entre 2004 y 2006. Y en 2008 es cuando se consigue un seguimiento continuo de este satélite espía y al final al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ante la presión de la opinión pública también y de estos observadores que no hacían más que dar datos de lo que estaban viendo, etcétera, pues bueno, oficialmente dicen que es un satélite de comunicaciones que crea Boeing, es el HS-376, es un cilindro que va girando en el espacio un poco sin sentido, que tampoco tiene sentido ninguno, ¿no? Y se ha catalogado como el objeto 9007. Y se supone que por alguna razón oficialmente ha dejado de funcionar y está en una órbita cercana a la Tierra, sin embargo va a la deriva, porque no entienden los astrónomos aficionados que un satélite espía esté dando vueltas sobre sí mismo continuamente de una forma loca, porque sería imposible prácticamente sacar fotos de esa manera al terreno. Al menos ellos es lo que es la hipótesis que presentan y piensan que es totalmente imposible, ¿no? Y para acabar un poco ya con el tema del otro lado comunista, digamos, de los chinos, pues uno de sus principales satélites espía, que también lo tienen, por supuesto, y tendrán un montón de ellos, es el Beijing 3. El Beijing 3 es un satélite espía que se lanza relativamente pues hace muy pocos años, y es un satélite muy pequeño, es un satélite muy ágil según los expertos, y es capaz de fotografiar un área de 3.800 kilómetros cuadrados en un par de segundos, nada más. Es muy eficaz a la hora de sacar fotos. De hecho, lo que hace es que saca fotos de manera muy rápida, cambia el ángulo de su cámara de manera muchísimo más rápida todavía, y, por ejemplo, en 42 segundos, para que tengáis un ejemplo, es capaz de fotografiar San Francisco entero, prácticamente. Es un satélite bastante útil. Gira a una velocidad de hasta 10 grados por segundo, que dicen que esto es demasiado rápido como para ser un satélite, y está en una órbita aproximada de unos 500 kilómetros de distancia, y esa resolución que tiene tan grande pues lo hace, la verdad, que capaz de todo. También digamos que es capaz de arreglar esa curvatura de la Tierra para que cuando él saca las fotografías se vea prácticamente perfecta sin que la fotografía luego la haya que tratar, etcétera, ¿no? O sea, da prácticamente todo arreglado para que el analista que va a ver la foto pues tenga la información perfecta encima de la mesa y puedan ver todo lo que ellos quieran, ¿no? Es un poco lo más de la tecnología de inteligencia artificial hoy en día, ¿no?
y además es de los más avanzados. Hasta ahora, que se sepa, el único satélite que era capaz de hacer esto era un satélite que se llamaba el WorldView 4, que procedía del WorldView 3 y era considerado el satélite de observación terrestre más avanzado del mundo. Y sin embargo, el Beijing 3 parece ser que todavía lo supera. Los chinos, por supuesto, pues prácticamente en este tipo de cosas yo creo que es que no tienen competidores reales, ¿no? Desde luego. Y bueno, este tema, Asun y Edu, se me ocurrió por el simple hecho de la noticia con la que nos han sorprendido, ¿no? O sea, gracias a la película de Top Gun, los chinos han tenido que mover un satélite militar. Y ojo, la maqueta que se ha hecho para esa película, que no voy a nombrarla mucho más, es una maqueta que realiza una empresa que se llama Skanks Works, y esta empresa es la que en realidad llegó a fabricar, por ejemplo, aviones tan míticos como el P-38 de la Segunda Guerra Mundial, el P-38 Lightning en el 39, el P-80 en 1943. Esta empresa estuvo encargada de fabricar también el famoso U-2, también hizo este avión invisible, el F-117, estuvo implicada en la construcción del F-22, del F-35 en el 2006. En fin, lo que vamos a ver en la película Top Gun, que yo incluso lo desconocía, es no solo un instructor de vuelo que vuelve a hacer de las suyas, ¿no? Como el jefazo que todo lo sabe, sino que vamos a ver uno de los aviones más avanzados de los Estados Unidos que pensando, y ahora sí también lo digo un poco, que pensando que era solamente una maqueta para la película, lo que ha hecho, digamos que esta empresa, la de ScanWorks, es desarrollar un prototipo que ya estaba desarrollando la Marina de los Estados Unidos y que es una forma de darle su carta de presentación ante la sociedad, como ha pasado con los otros aviones al final. De hecho, en la película de Top Gun, la original, cuando se empieza a rodar, se ven muchas cosas que se desconocían en ese momento de los F-14, de los Tomcat, por ejemplo, y de su tecnología. Y es un poco una puerta de cara al público para ir presentando lo que se va a considerar que es el sucesor del Black Bear, del SR-71, ese avión negro tan largo, espía, que era el avión más rápido del mundo. Se considera que lo que vamos a ver en la película es el nuevo SR-72. Y según los chinos, por eso han movido el satélite espía, según las informaciones que tienen, tendría una tecnología, y no vamos a hablar hoy en esta jornada de dónde han sacado esa tecnología, porque sería muy debatible. Tendría una tecnología que ese avión ahora mismo sería incapaz, sería imposible de ser derribado por ninguna fuerza aérea, al menos de conocida, que nosotros sepamos. Es como se está vendiendo este avión. De hecho, los chinos, digamos que otra de las razones por las que mueven el satélite es porque ellos pensaban que era un dron no tripulado. Y sin embargo no es un dron, es un avión pilotado. Pero ojo, es un avión que lo pilota una persona física y no tiene ventanas al exterior. El piloto va viendo todo, absolutamente todo, por unas cámaras de vídeo que están instaladas en el morro del avión y no tiene prácticamente ventanas al exterior. Aunque en la película quizá vemos algo más de cristal, lo que es el avión en sí real no tiene prácticamente ventanas, lo que lo hace bastante característico. Y por supuesto, el mover un satélite militar chino para grabar esto es señal de que en muy pocos años veremos la copia china de este caza de combate hipersónico, y seguramente que lo veremos, vamos, en las fuerzas aéreas chinas. Una buena imitación o una mala imitación, pero seguro que veremos prácticamente el mismo avión, ¿no? Seguramente. Y esta es un poco la actualidad que os quería traer sobre los satélites espía.
Como siempre, tu intervención me parece alucinante, cómo te informas, las historias a las que puedes llegar a tener acceso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo no sé si Eduardo tiene alguna pregunta que quiera hacerte sobre todo, porque la verdad que es alucinante. Yo tengo un par de ellas, pero si Eduardo tiene alguna pregunta. Hombre, vamos a ver, preguntas. La verdad es que no me había planteado hacer preguntas. Yo he estado tomando nota de cosas que me han llamado la atención. Porque si me pongo a hacer preguntas, entonces hacemos 2 programas o 3 más. Tú me las puedes mandar, yo se las mando a su vez al Pentágono y ya nos las resolvemos. Vale. O sea, en principio coincido totalmente contigo. O sea, la información ha sido absolutamente llamativa. Para mí, para ti, para Iván, o sea, es que normalmente los que muchas veces hemos coincidido en muchos temas no hace más que redundar en lo que piensas. O sea, en este caso, a mí me ha ratificado determinadas historias. Por ejemplo, la gran pregunta que yo me estoy haciendo desde que empecé la aventura de Luces y Sombras, no, mucho antes, y es con el tema de las nuevas tecnologías, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué realmente se está haciendo? Y lo más triste es llegar a la conclusión, o sea, llegar a la conclusión porque desde que se tiene conocimiento del género humano, desgraciadamente, parece ser que el objetivo de la raza o de las distintas razas, de las distintas especies, no sé cómo llamarnos, que hemos poblado este planeta está por encima de los demás. Con lo cual, todos los avances y en este caso, en pleno siglo XX mucho, porque yo no creo que estamos ya ni en el XXI ni en el XXII, o sea, yo creo que estamos mucho más adelante. Las nuevas tecnologías, desgraciadamente, están enfocadas a 2 temas que en realidad son uno, o sea, que es espionaje y temas bélicos. O sea, desgraciadamente está ahí. O sea, la gran cantidad de inversión económica que se hace, y ahí entraríamos en los presupuestos esos reservados, sobre todo de Estados Unidos, etcétera, están en temas bélicos y de espionaje. Cuando nace Internet era, digamos que un proyecto militar, ¿no? Prácticamente. Al final lo que se le hace es darle un uso civil. Nosotros estamos viviendo lo mismo en la aviación, en la industria aeroespacial. Lo que estamos viviendo es la primera época militar y luego estoy seguro de que tendrá sus fines comerciales, ¿no? Pero es cierto lo que dice Eduardo. Y de lo que has hablado en la sección de noticias, antes de empezar a hablar de este tema, era significativo porque esos fenómenos aéreos no identificados, a día de hoy, tampoco tenemos la seguridad de que no sean proyectos como los que hemos acabado de comentar ahora mismo, como el SR-72, que desconozcamos y que sean capaces de desarrollar una tecnología tan avanzada que pensemos que no son capaces de ser fabricados por el ser humano, ¿no? Entonces, creo que dentro de unos años también tendremos las respuestas. Es súper importante la jornada que ha descrito Eduardo con esa jornada OVNI en el Congreso de los Estados Unidos y esa última hora, ¿no? Pero hay que relacionar esos fenómenos aéreos no identificados con lo que estamos hablando, con estos prototipos espía, con estos prototipos militares, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta. Sí, además, yo que siempre parto de la base de que de lo que nos llega, no nos llega ni la 10ª parte de lo que de verdad existe. Yo me he quedado con 2, 3 datos que tú has dado, es decir, que hay un proyecto que hay un satélite que, aunque tiene determinados fallos, a 320 kilómetros de altura es capaz de fotografiar un objeto de 20 centímetros. A mí eso me parece alucinante. Es alucinante, sí. O por ejemplo, el tema que además eso me ha hecho mucha gracia, el tema del satélite Zuma, el de Elon Musk, que han dado prácticamente todas las noticias sabidas y por haber. O sea, ha sido de un absoluto fracaso hasta un absoluto éxito. O sea, juegan con nosotros como quieren, cuando quieren y cuando les da la gana. Y además nos dan la información que ellos creen que tenemos que tener.
Sí. Y bueno, y ya lo del... O sea, que para mí son pequeñas pinceladas. Es decir, para mí lo del satélite es el Beijing 3 chino. O sea, que sea capaz de cartografiar 3.820 kilómetros de una tacada, a mí me parece una burrada. O sea, si se puede hacer eso, ¿cuántas cosas no se puede hacer? De verdad, o sea, no se puede acabar con el terrorismo internacional, no se puede localizar a determinada gente cuando tú eres capaz de fotografiar a 320 kilómetros de altura un objeto a 20 centímetros. Es que hay cosas que para mí no tienen sentido ni explicación. No tiene sentido que un avión con 298 personas desaparezca para siempre y no haya ningún satélite que sea capaz de rastrear cuando ahora han desarrollado incluso la tecnología para empezar a encontrar aviones desaparecidos en el 2009, como hemos hablado en el caso del Malaysian Airlines. Sí. No tiene sentido ninguno. Lo que tú dices es lo que nosotros conocemos como aficionados, que es capaz de hacer, de fotografiar 3.000 y pico kilómetros cuadrados de una tacada. Lo que no conocemos será alucinante, lo que no conocemos que es capaz de hacer. Entonces, está claro que siempre van a jugar con nosotros y con la información que nos dan. Gracias a gente aficionada muchas veces, como los que os comentaba de estos astrónomos, observadores astronómicos, aficionados, gracias a este tipo de gente que al final presiona con las informaciones, que nadie le puede quitar que en su casa monte un telescopio y que escanee el cielo y que lo que él vea está claro que lo difunda, ¿no? Entonces, gracias a ese tipo de gente, pues existen ciertas presiones por las que al final, pues un país, un departamento de defensa, no se puede tampoco seguir callando. Como ha pasado durante 70, 80 años con el fenómeno OVNI, como bien comentaste también el proyecto del libro azul, etcétera, donde todo había que desmentirlo y nada era lo que realmente era, hasta que después de 70, 80 años han tenido, por la presión ya que hay de los medios audiovisuales que controlamos hoy en día, probar que realmente los fenómenos aéreos no identificados, o como quieran llamarlo ahora, son reales, existen, están ahí, y hay un montón de avistamientos, hay un montón de abducciones, hay un montón de historias raras entre pilotos y aviones y ovnis, y ya no se puede desmentir. Entonces, ¿qué les queda? Solamente admitirlo, y ahora cuando lo admiten empiezan a jugar con nosotros. No, son fenómenos aéreos no identificados, pero no hablamos de objetos voladores no identificados. Es algo que vuela y que no está creado por nuestra raza, pero no podemos tampoco decir que vayan seres de otra raza dentro, ¿no? Bueno, juegan con nosotros, ¿no? De una manera brutal. Con lo cual, al final, yo invito a que todo el mundo que nos siga y que le gusten este tipo de temas, que siga siempre escudriñando y escaneando el cielo constantemente, como yo hago desde la cabina de mi avión, aunque abarco muy poco menos que el Beijing 3 cuando vuelo. Y que tengamos siempre los ojos abiertos, porque nuestros testimonios no los manipula nadie, ¿no? Es verdad que invito también a la gente a que piense y razone y asuma que el 99% de las cosas que vemos en las redes sociales, en Internet, etcétera, es completamente falso. Solo existe un 1% de material audiovisual que es completamente verdadero y es contado con los dedos de la mano. Todo lo que nos venden, pero viene de esos mismos organismos, viene la intoxicación. Tienen departamentos enteros para hacer la contrapublicidad del tema, y es infestar pues Internet, las redes sociales, etcétera, de mentiras para que al final la gente no se lo crea. Lo mismo que existe determinados grupos, corporaciones, o sea, grupos pagados por determinadas corporaciones, por ejemplo, para hacer que una cosa tan absurda, porque en su momento a mí me parecía absurda, como que un programa de radio que empieza a tener audiencia, intentar tumbarlo, como intentaron hacer con nosotros cuando arrancamos y cuando empezamos a probar nuestros programas en ebooks. Que el ataque que recibimos fue bestial, y al final se demostró por amigos y por gente que tenemos preparada en plan de espionaje. Espionaje, hackeo y demás de las redes, hasta que conseguimos localizar dónde estaba el centro de donde nos venían todos los ataques.
que estaba en Estados Unidos. Y tú decías, pero vamos, si somos una mierda en el culo del mundo. Y si a nosotros nos intentaron hacer eso, empiezas a subir hacia arriba. O sea, ¿qué no existe? Sí. A ver, a mí me ha llamado mucho la atención dos cosas. Bueno, la primera ya me la has dicho tú, Iván, porque una de las preguntas que te quería hacer yo era precisamente sobre el MH370. Si con esa tecnología no han sido capaces de encontrar ese avión, es algo que yo no comprendo. Eso es algo que yo no comprendo. No, es que es totalmente, o sea, no. Yo entiendo que hace 50 años algo se perdiera para siempre. Vale, Y puede haber sido el fuselaje perfecto del avión perfecto que salió de la cadena de montaje, que se estrelló en el mar, no se rompió ni una sola pieza y se fue con todo al fondo del mar. Y nunca más se supo y nunca más salió nada a flote. Pero no es la situación que tenemos hoy en día. Entonces, todo está rastreado. Todo. Tenemos un sistema que se llama Pegasus, que es de la Dirección General de Tráfico, que te pone multas desde el aire y no hace falta que se acerque al coche. Somos capaces de espiar el teléfono del presidente, saltándose todos los controles. No, es imposible que un avión desaparezca porque siempre hay ojos mirando. Los militares, por supuesto, los primeros. Con lo cual, damos por hecho que alguien quería hacer desaparecer el avión y damos por hecho que el que lo ha visto está implicado en la desaparición. Por eso, a día de hoy, no sabemos absolutamente nada. Es así de sencillo, no tiene otro tipo de explicación. Y que, por supuesto, y que quien sea el implicado tiene el suficiente poder como para hacer callar las bocas que tenga que hacer callar. Exacto. Esta noticia no puede salir. No interesa. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Iván, sobre el tema de las redes. Fíjate que yo recuerdo cuando yo empezaba mis andanzas como investigadora OVNI, yo recuerdo que conseguir una foto de un supuesto objeto volante no identificado era, vamos, el sumum, ¿no? Era ya alucinante que te lo pasara un testigo, que te lo mandaran por carta, ¿qué tal? Bueno, ahora me llama la atención porque cuando yo entro en Facebook, por ejemplo, o en otras redes sociales, y empiezas a ver fotos OVNI fotografiadas, y es que me las salto. Sí, yo igual. Directamente es que ni me paro a mirarlas. Eh, Estaba comentando antes por la sensación que tengo de que están desinformando todo lo que pueden y más. Sí, afortunadamente cada día nos escucha más gente y mira, me ha pasado, por ejemplo, ayer de noche, de vez en cuando, pues recibo un vídeo a través de un usuario de las redes sociales que te escucha en algún programa, etcétera. Lo que me han mandado ayer, por ejemplo, que se ha visto de noche en la vertical de Guipúzcoa, que estoy pues en investigación preguntándole a controladores aéreos, etcétera. El objeto que se ve, yo como piloto, no es un avión. No tiene ningún tipo de señal de avión, no tiene ningún tipo de señal legal lumínica que diga que es un avión. Es curioso el vídeo porque el hombre está grabando y encima justo además pasa un bólido prácticamente entrando en la atmósfera, lo graba, con lo cual no es manipulable, ¿no? Ha dado la casualidad de que lo ha visto, el hombre venía de trabajar, está entrando en su casa, cuando amplías la imagen, lo que ves es una bola de luz que va dando vueltas y es como si se fuera deformando continuamente, con una luz que brilla y luego se atenúa. Ese tipo de cosas que a mí me llega, pues de 100 me puede llegar una buena cada mes, pues son las cosas que hay que prestarles atención y que yo creo que son documentos fiables 100%. Porque ese hombre no tiene por qué mentir, no tiene por qué mentirme, no gana nada mintiendo, no está vendiendo el vídeo, no hay publicidad en ningún tipo a raíz de ese vídeo, no tiene ningún interés económico, ningún interés publicitario, ¿no? Entonces, una persona que no tiene ninguna página web conocida, no tiene, en fin, un usuario de la calle. Sí, ese tipo de testimonios. Esos son los testigos válidos para mí. Exacto, ese tipo de testimonios son los que valoro. Exactamente. Y yo quería simplemente recabar la opinión de ustedes dos.
con el tema de ese nuevo, o esa maqueta que va a, esa maqueta no, ese prototipo que va a aparecer en la segunda parte de Top Gun, que tú hablabas de que podía ser algún tipo de tecnología, no has querido decir nada más. Mi pregunta para los dos es, ¿ustedes creen que muchas de las cosas que hoy en día están arriba en el espacio, sean satélites, sean aviones espía, lo que sea, pueden estar utilizando lo que se denomina tecnología inversa? Podría ser. Yo os doy una pista, porque, repito, no quiero hacer un spoiler, ¿no?, de la película. No. El que quiera saber de lo que estoy hablando, que está al alcance de todos, no tenéis nada más que ver el vídeo publicitario que ha hecho Lady Gaga a raíz de la película. Ya. Y en ese videoclip salen las primeras imágenes del avión. Bueno, lo han bautizado como el Dark Star, la estrella negra. Y se ven 2 o 3 tomas del avión y es donde empezamos a conocer datos. Vale. Por supuesto, vuelvo a lo de los fenómenos aéreos no identificados. Pensar que pudiera ser algo realmente construido en nuestro planeta y que nosotros relacionamos con algo que el ser humano es incapaz de construir, está claro que es la aplicación de la tecnología inversa, ¿no? Es capturar algo de otra civilización, como se ha hecho, además que está demostrado que se ha hecho, y aplicar ese tipo de conocimiento a la tecnología que tenemos actualmente. Ojo, que en el tema Roswell, Área 51, etcétera, hace muchos años existía una tabla periódica con X elementos físicos o químicos. No soy experto en esto, no sé si al decirlo me equivoco en el término, ¿no? Pero todo el mundo entiende lo que es una tabla periódica con todos los elementos que conforman la química hoy en día. Y bueno, se descubrió a raíz del caso, de todo el caso del Área 51, de todo lo que esconde, etcétera. Hay un científico, o sea, hay un testigo que es Bob Lazar, que sale un día a la prensa diciendo: se ha descubierto a raíz de la tecnología capturada este elemento. Y nadie lo cree. Y este elemento, al final, como 15 o 20 años después, se dio a conocer mundialmente por primera vez como un descubrimiento científico impresionante. Y este hombre 20 años antes, 20 años antes por poner un ejemplo, porque no me acuerdo realmente cuántos años fue antes, pero sé que fue muchos años antes, ya lo dijo públicamente, que se había descubierto eso y que la tecnología extranjera, vamos a llamarla, a nuestro planeta, o sea, ya trabajaba con ese quinto elemento que los expertos de nuestro planeta no conocían ni dominaban. Es una prueba fehaciente y es una prueba totalmente demostrada, y cualquiera se puede documentar en millones de páginas web que no son, o sea, información fiable, ¿vale? Entonces, está más que demostrado. No, por eso te digo, o sea, que bueno. No sé, y lo de los satélites a mí me ha dejado bastante alucinada, porque era lo que yo lo decía un poco de coña en la introducción, que enfocando bien pueden descubrir hasta cuál es nuestra marca de cerveza favorita. Con lo cual me imagino que también pueden servir para el espionaje de personas concretas. Sí, bueno, esto está a la orden del día. A nosotros, a una persona en concreto, no se le espía desde un coche camuflado con una cámara de fotos, ¿no? Ah, no, ya no es así. Me imagino que los que menos, para descubrir infidelidades y poco más. No creo que pongan un satélite al servicio de... Pero bueno, que si la infidelidad es del presidente del gobierno, imagino que sí, también. Bueno, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Pero bueno, se espía tanto a países como a personas físicas, como a personas importantes o personas con referencia pública, etcétera. Y muchas veces igual no a la persona físicamente, pero sí sus movimientos, ¿no? Si es una persona que tiene determinada influencia sobre el panorama político actual o militar o geopolítico, estratégico, etcétera, pues se le seguirá como el que más. Yo estoy seguro de que seguirán a cientos y cientos de personas. Y además, haciendo un apunte a eso que acabas de decir, es que además existen una serie de protocolos en plan de seguridad nacional
que no es necesario que tú seas alguien muy influyente ni alguien muy importante. Simplemente basta con que en un momento determinado te cruces con alguien determinado y al menos vas a estar durante X tiempo sometido a determinada vigilancia. Y dependiendo de la trayectoria y del modo en que tú te desenvuelvas, esa vigilancia desaparecerá o te quedará de por vida. Y estoy hablando cosas que son comunes en países que no es que sean precisamente los número unos en plan de vigilancia, en plan de espionaje. O sea, estoy hablando de España. Y en España, hace como 20 y pico años, se funcionaba así. ¿Cómo está ahora? No lo sé. Ni quiero saberlo, además. Ya. Mejor que no. Mejor que no. Ahora, que hay mucha más gente de la que imaginamos dedicada al seguimiento, al análisis de perfiles, de personas. Ahora, en este momento es mucho más fácil hacer determinado seguimiento que cuando yo me enteré de aquella historia. En aquel momento era el típico pinchazo de teléfono y que tú notabas que cuando tú llamabas por teléfono alguien descolgaba al otro lado antes de que te contestara. Había un doble clic. Ahora mismo es mucho más fácil, o sea, con la tecnología que hay es mucho más fácil que te espíen sin que tú lo controles. Y me refiero a eso, o sea, no es necesario que tengas un perfil muy alto ni muy peligroso. Basta con que tengas un determinado perfil que llegue a un baremo que ellos ya han tasado, que puede ser el 40, el 50, el 60, no lo sé. En el momento en que llegas a ese baremo, a partir de entras en una franja, puede ser, por ejemplo, puede ser porque toques determinados temas en programas de radio, o sea, depende de muchas cosas. O sea, puede ser, en el momento en que entras, lo difícil es que salgas. Sí. No quiere decir que te pase nada, pero sí que vas a estar continuamente sometido a una vigilancia que, afortunadamente, la mayoría de las veces, sobre todo hoy en día, el objeto de vigilancia no se va a enterar. No. Es así. Es la realidad. Por desgracia, estamos controlados por todos sitios, señores. Y una cosa que sí quería comentar de antes. Como hiciste la doble pregunta y a mí no me llegó el turno de contestar. Vale, es verdad. Y que yo te iba a decir, no te voy a contestar. Voy a hacer una matización por otro lado. Y es que yo siempre he estado convencido, creo que coincidiréis conmigo, o sea, desde hace muchos años. Yo creo que una de las mayores, no entidades de espionaje, sino todo lo contrario, o sea, entidades que sirven para darte un pequeño caramelo de vez en cuando, para soltarte una píldora que te dé una pista de que, oye, a lo mejor esto existe. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la empresa cinematográfica americana. O sea, ¿cuántas películas no hay desde hace 50, 60 años? Y a mí no sé por qué. La primera en la que he pensado se encuentra en la tercera fase, que para mí es una película que habría que analizar. ¿De cuándo se produce? Se supone, se dice, se rumorea que está basada en hechos reales. Para mí es una película que tiene mucho que analizar y no solamente la única. O sea, todo esto a raíz de lo que ha comentado, de lo que tú has comentado, Iván, de la nueva entrega de Top Gun. Sí, sucedió lo que dice Asun, algo muy similar con la película de Encuentros en la tercera fase. Es una forma de canalizar a la opinión pública un hecho que ha sucedido y que los productores de la película, además ya lo han dicho, ¿no? O sea, tenían información del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por parte de un hecho que había sucedido de esa manera y que de alguna forma había que empezar a plasmarlo para que la gente lo fuera viviendo, aunque fuera a través de la pantalla del cine, ¿no? Pero es cierto que hay muchas pruebas y muchos indicios de que se basó en un hecho real, sí. Bueno, pues no sé si quieren comentar alguna cosa más, si tienen alguna pregunta más, si... Yo por mi parte,
es cuestión, por mi parte, o sea, yo prefiero dejarlo para otra ocasión, o sea, porque esto da mucho juego. O sea, yo ahora mismo me quedo con ganas de comentar un montón de cosas, pero no podemos hacer no vamos a hacer un programa de 5 o 6 horas. No, pero bueno, es lo que tiene cada vez que entra Iván, nos pasa lo mismo, nos quedamos con ganas de preguntarle o de incluso entre los tres poner teorías que podamos tener incluso. O sea que bueno. Da Pero para bueno, muchos, da para muchos temas y para muchas horas de radio. Estoy con Eduardo, que de este tema salen muchos subtemas que son súper interesantes de analizar. sí, Y nada, cuando queráis, pues lo volvemos a analizar sin problema. ahí seguiremos estando. Pues nada, no me queda sino, Iván, darte las gracias por haber colaborado con nosotros esta tarde otra vez, por A ese vosotros. tiempo que nos dedicas. Muchas gracias por vuestra invitación una vez más, como siempre. Muchas gracias, Eduardo, también por habernos acompañado durante este rato de programa y de charla. Como siempre ha sido un placer y sobre todo hoy con una compañía nueva porque normalmente estamos tú y yo solos, entonces se agradece que esté alguien tan antiguo y tan cercano como Iván. Como Iván. Muchas gracias. Que sí. Pues nada, y no me queda sino darle las gracias a todos ustedes, a nuestros seguidores, por una vez más habernos sido fieles y estar ahí con nosotros. Y decirles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean, eso sí, en páginas que merezcan la atención, que merezcan la atención de leerlas. Y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.